Hola, hola, ¿cómo están, jóvenes estudiantes de matemáticas y compañeros profesores de esta área? Esta vez voy a presentarles un video que tiene la intención de mejorar la concepción de lo que es la línea recta y también de introducirnos al concepto de función lineal que tiene que ver precisamente con una ecuación de primer grado. Entonces hemos titulado este video como la recta y sus infinitos puntos y lo hemos subtitulado como buscando más puntos, refiriéndonos precisamente a encontrar, a la forma de encontrar más puntos de una recta. Eh, ¿Y qué vamos a ver concretamente en este video? Vamos a referirnos a la manera de verificar si un punto es parte de una recta cuando partimos de su ecuación conocida. Vamos también a hallar puntos de la recta. También vamos a tratar de que contestemos el cuestionamiento de cómo la ecuación se transforma en una función al hacer explícita una variable dependiente. Y también trataremos de contestar el cuestionamiento porque es importante hallar los puntos de intersección de la recta con los ejes de coordenadas. Muy bien. Entonces, diremos que una recta está compuesta por infinitos puntos. Sin embargo, eso no significa que cualquier punto pertenezca a una recta dada. Y nos surge indudablemente un cuestionamiento sobre esta afirmación. Por ejemplo, en la siguiente gráfica eh, es aparente que tanto el punto A menos 2,5 como el punto B 6, menos 1 son parte de esta recta, de la recta 3x más 4y igual a 14. Pero para verificarlo, solo lo haremos sustituyendo las coordenadas del punto en cuestión y debe ocurrir que la igualdad se cumpla o quede verificada. Entonces vamos a trabajar verificando primeramente el punto menos 2,5 y vamos a colocar en el lugar de la incógnita x el valor precisamente menos 2 y en el lugar de la incógnita y colocamos el valor de la ordenada que viene siendo 5. Estamos trabajando, recuérdese, con el punto menos 2,5. Hacemos las operaciones, en este caso en el primer miembro de la ecuación. 3 por menos 2 da menos 6. 4 por 5 nos da 20. El lado derecho no tenemos operación, simplemente ponemos el 14. En caso de que hubiera alguna operación, habría que realizarla. Simplificamos el primer miembro de la ecuación, menos 6 más 20 nos da 14. Y con esto comprobamos que en ambos lados tenemos un valor idéntico. Por lo tanto, eso nos hace verificar que el punto menos 2,5 sí es parte de la recta 3x más 4y igual a 14. Vamos a confrontar enseguida otro punto y nos daremos cuenta si efectivamente es parte de la recta o no. Para eso igual sustituimos en los lugares de x y de y las coordenadas del punto en cuestión. Entonces colocamos el 6 de la x y el menos 1 de la y. Hacemos operaciones. 3 por 6, 18. 4 por menos 1 da menos 4. Y del lado derecho sencillamente repetimos el 14. Hacemos las operaciones del lado izquierdo, que en realidad es una resta, porque más por menos se convierte en menos. Quedaría 18 menos 4, nos da 14. Y vemos que es idéntico a 14, que está en el otro miembro de la ecuación. Por lo tanto, también hemos verificado que el punto 6, menos 1 efectivamente es parte de la recta.
¿Y cómo hallar más puntos de la recta? La respuesta sería haciendo una tabulación, o sea, una tabla de valores. Para eso conviene despejar una incógnita de nuestra ecuación y tomarla como variable dependiente. Normalmente despejamos la letra y. Cuando ya hacemos este despeje y dejamos sola a la y del lado izquierdo, entonces decimos que la ecuación la hemos convertido en una función en la que destacamos siempre una variable dependiente de la otra. Del lado izquierdo, la variable despejada precisamente sería la dependiente y se le llama así porque dependerá de los valores que nosotros asignemos a la x, a la variable independiente. Y como dije antes, se dan valores a voluntad a la x que funcionará como variable independiente. Nuestra ecuación convertida en función, la ecuación que teníamos ya graficada, lo haríamos de la siguiente manera. Primeramente, le quitamos el 3x, lo pasamos al segundo miembro. Como este término está sumando, lo transponemos al segundo miembro restando. Pero nos damos cuenta que aún sigue sobrando el 4 que está multiplicando a la y nos queda pasarlo dividiendo con la operación contraria de la multiplicación. Y aquí vemos que el 4 que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo al segundo miembro y obtuvimos finalmente el despeje completo de la y de esta manera ya hemos convertido nuestra ecuación de la recta en una función lineal. También se dice, cabe aclarar que en la literatura, en algunos libros, se dice que la ecuación está expresada sencillamente en su forma explícita. Entonces, una vez que tenemos nuestra variable y despejada, vamos a hacer la tabulación, es decir, vamos a realizar una tabla de valores en la que le vamos a asignar valores a la x arbitrarios, es decir, voluntarios, y en base a los valores que nosotros vayamos asignando vamos a encontrar sus respectivos valores de y así encontrar diversos puntos que pertenecen a la recta. Entonces para eso vamos a hacer la sustitución de diversos valores a x. Comenzamos pues demostrando con tres de ellos, por ejemplo el valor -3 y lo colocamos en el lugar de la variable x. Hacemos operaciones en el numerador, tendríamos pues que nos da 14, menos por menos aquí nos da más, tendríamos 3 por 3, 9, y tenemos en el numerador una suma de 14 más 9, son 23 cuartos, lo que nos da un resultado aproximado de 5.8. Ya tenemos un primer punto. Cuando x vale menos 3, y vale 5.8 y ya podríamos graficar uno de los puntos de la recta. Vamos a trabajar ahora con el valor 0. Nos brincamos los demás valores porque ustedes podrían practicarlo. Damos el valor 0 a la variable independiente. Hacemos operaciones, en realidad nos está quedando 14 menos 0 y eso nos da 14 cuartos, 7 medios igual a 3.5. Entonces cuando a x le di el valor 0, y obtuvo un valor de 3.5 y de esta manera hemos obtenido dos pares ordenados, dos puntos que pertenecen a la recta que estamos trabajando. Y por último vamos a demostrar con el número 4, o vamos a sustituir el valor 4 para obtener otro punto más de la recta. Nos quedaría pues en el numerador el 14 que se pasa igual. La operación de 3 negativo por 4 nos da 12.
En el numerador hacemos operaciones, 14 menos 12 nos queda 2 cuartos y el resultado sería 0.5, lo que nos hace concluir que cuando x toma el valor 4, y vale 0.5. Y así ustedes podrían hacer la tabulación de todos los valores de x que ustedes gusten y obtener así un número infinito de puntos que pertenecen a la recta que estamos analizando. Como yo ya tengo los valores, yo ya hice el cálculo, me doy cuenta que cuando a x le doy el valor menos 2, y vale 5, que cuando a x le doy el valor menos 1, y vale 4.3, cuando doy el valor de 1 me sale 2.8 en y. Cuando asigno el valor 2 también obtengo un 2 en y. Y cuando doy el valor 3 obtengo 1.3 en y. Entonces por lo menos ya conozco 8 puntos que pertenecen a esta recta, pero hay que repetir y dejar claro que podemos tabular un número infinito de puntos. Entonces, la recta que contenía a los puntos A y B, llamada 3x más 4y igual a 14, ya nos dimos cuenta que no solamente contiene a estos puntos A y B, sino que en realidad está compuesta por infinitos puntos, entre ellos el punto K, el C, el D, el E, F, G, H y muchísimos más. Pero debe decirse que no siempre se parte de las anteriores condiciones. Muchas veces en realidad se nos da solo la ecuación de la recta en su forma general, ax más by más c igual a 0, y el trabajo será hallar su lugar geométrico o gráfica. Partiríamos en ese caso del mismo procedimiento anterior, es decir, despejamos la y, asignamos valores a x y de esa manera encontramos puntos que permitan trazar la recta. Bien, pero aquí vale la pena hacerse una pregunta. ¿Con cuántos puntos en realidad es suficiente para poder hacer la gráfica de una recta? Pues aquí vemos que obviamente bastan solo dos, pues vemos que al unir dos puntos es suficiente para darle la ubicación precisa y la dirección a cualquier recta. ¿Y cuáles son los puntos más fáciles de calcular? Pues la respuesta es hallando los interceptos. Los interceptos de la función o de la recta son los puntos localizados precisamente donde la recta toca o cruza los ejes de coordenadas cartesianas. Ahí tenemos el punto especial en el que la recta cruza el eje Y, llamado ordenada en el origen, y el otro punto especial en el que la recta cruza el eje X, llamado abscisa en el origen. Al encontrar solo este par de puntos, es suficiente para que grafiquemos la recta. Como ya sabemos, para graficar una recta es necesario encontrar puntos de ella y unirlos y de esta manera encontrar su lugar geométrico. Pero ustedes ya saben que bastan dos puntos para poder encontrar su lugar geométrico y podemos partir de dos puntos especiales llamados
abscisa en el origen y ordenada en el origen, que son los interceptos de esta recta en los ejes. Entonces, para eso partimos de suponer que x vale 0 en nuestra ecuación, y al suponer que x vale 0, en realidad nos desaparece el primer término, pues 3 por 0 nos da 0, y nos queda 4y igual a 14. De 4y igual a 14 aún nos restaría quitarle ese 4, y como está multiplicando a la y, lo pasamos al segundo miembro dividiéndolo. Entonces, en realidad ya hemos encontrado el valor de la y cuando x vale 0. Y vale 14 cuartos, que si lo dividimos nos daría 3.5. Entonces, ya hemos encontrado el punto donde la recta cruza el eje y, llamado ordenada en el origen. Ahora vamos a suponer que y vale 0 en nuestra ecuación original. Entonces, si y vale 0, al multiplicarse por 4, en realidad nos va a dar un 0. 3x más 0 igual a 14. Y nos faltaría quitarle ese 3 que le está multiplicando a la x, y lo pasaríamos dividiendo al 14. Aquí hay que recordar que la cantidad que esté multiplicando al primer miembro se pasa dividiendo con su mismo signo. Entonces ya hemos encontrado el valor de la x, que era una incógnita, cuando supusimos que y vale 0. De aquí pues hemos derivado el otro punto que era necesario para poder graficar nuestra recta. Bien, entonces graficamos pues nuestro primer punto, 0, 3.5. Graficamos nuestro segundo punto, que encontramos 4.7,0. Los unimos y aquí está el lugar geométrico que estábamos buscando. Para recordar, anotamos de que el punto donde cruza el eje y, la recta, se le llama ordenada en el origen, y su representación normalmente se hace con las coordenadas 0, b, tratando de aclarar de que la coordenada en x siempre va a ser 0 y la coordenada en y es una constante. Por otra parte, el punto B, pues también tiene un nombre especial y le llamamos abscisa en el origen, y lo representamos normalmente con las coordenadas a, 0, tratando de dar a entender que a es un número cualquiera y que la ordenada siempre va a ser 0. Muy bien, este es el procedimiento más rápido para encontrar el lugar geométrico de una recta.